Vamos a saludar al psicólogo Iván López, que está ya en contacto con América. Muchas gracias por atendernos, Iván. Muy buenos días, Carlos, Diego, ¿cómo están ustedes? Un placer estar con ustedes. Bien. Iván, en estos días el Ministerio de Salud dio a conocer que se viene una proyección desde junio a julio, de forma diaria, 140 personas que estarían perdiendo la vida como consecuencia del COVID. Cuando hablamos de esos números, hablamos también de inmenso dolor, familias que van a perder seres queridos. Y recién Carlos nos mostraba algo puntual del reporte de salud pública, que es de 60 años y más la cantidad de gente que falleció, muy alta, ayer como en otras ocasiones. ¿Cómo se prepara? Porque uno puede decir, es fácil ante la vida asumir que la muerte existe, pero ante esta situación, ante tantas informaciones que corren, que vemos constantemente, que no tenemos vacuna, que una realidad con la que nos enfrentamos, ¿cómo enfrentamos ese dolor para no hacerla tan fácil como si fuese una cuestión de palabra nomás y alentar a los otros a que se pongan fuertes, firmes en esos momentos de tristeza? Estamos viviendo tiempos muy complejos, muy difíciles de procesar, de digerir, de sobrellevar justamente por las situaciones inesperadas que estamos viviendo, porque estas son muertes impredecibles, ¿verdad? O sea, es una cuestión, no se entiende quién puede ser un potencial, ¿verdad? Una potencial víctima mortal o no. No es lo mismo iniciar un proceso de duelo de una persona que ya está en cama, que ya tiene cierta edad, que tiene una enfermedad crónica, que una persona que de un día para el otro deja de existir. Partamos de eso, o sea, eso genera una inmensa incertidumbre, tenemos que de alguna manera aprender a convivir con esa angustia, de alguna manera con ese miedo constante a que quién puede ser el siguiente, ¿verdad? Entonces es difícil de procesar. Estamos ante una situación en donde nos cuesta a todos en general, desde el encierro hasta ahora empezar a procesar en estos últimos meses del año, ¿verdad? O sea, en estos últimos tiempos, ¿verdad? De este año en donde aparecen tantas cantidades de víctimas mortales. Entonces cuesta realmente y es difícil realmente, Diego, lo que vos proponés. O sea, cómo prepararnos es difícil. Ahora, Iván, sabemos que cualquiera... Sí. Por eso justamente, porque me pongo en el lugar de los familiares como la persona que penosamente pierde la vida. Imagínate los que ya de por sí lo ven desde el día 1 con el COVID, con la tos, la falta de respiración, esa saturación baja. O sea, como que le ven partiendo a su ser querido por quien quiere hacer un mayor esfuerzo para que quede con vida. O sea, no encuentra cama para UTI, por ejemplo, no encuentra balón de oxígeno. Todo ese proceso hasta que penosamente llega el día de la muerte. Y viene arrastrando desde la vida que se fue enfermando de ese familiar hasta el día del fallecimiento. Por eso digo, arrastra mucho dolor hasta el día de la muerte. ¿Cómo hace después? Claro, y es justamente parte de procesar justamente el sufrimiento, porque de eso se trata el duelo. Es aceptar la pérdida, es entender de que esa persona dejó de existir, ¿verdad? Más allá de las circunstancias en las cuales, y es tratar de sobrellevar. Ahora, lo difícil, Diego, es que uno está angustiado por la siguiente persona, porque no es lo drástico, lo difícil, lo terrorífico, por decirlo de una manera, es que no es que a veces solamente se va uno de una familia, van varias personas a la par. O sea, ahí es lo complejo y está entre la angustia, el miedo, cómo procesar tantas pérdidas a la par. Y cuando hablamos de pérdidas, no hablamos solamente de pérdidas a veces físicas, ¿verdad? Hay pérdidas emocionales, laborales, o sea, demasiadas pérdidas que laboral a la par estamos viviendo. Por eso son tiempos demasiado angustiantes y me animo a aportarle un poco con respecto a lo que ustedes están hablando hoy. Se habla de que la siguiente pandemia va a ser justamente una pandemia de salud mental, en donde está germinando hoy en día los trastornos de ansiedad, la depresión. Se habla de un pronóstico bastante nefasto con respecto a esto, por los tiempos justamente, de alguna manera, desde el encierro hasta las pérdidas físicas con las cuales estamos hoy viviendo, ¿verdad? O tratando de adaptarnos justamente. Son tiempos demasiado angustiantes, demasiado difíciles, pero que tenemos que tratar de confrontar y de dar fuerza, ¿verdad? De tratar de alguna manera de hacer frente, mejor dicho, ¿verdad? De buscar apoyo en el caso que se requiera, ¿verdad? Porque es un día a día demasiado complejo. Totalmente. Iván, lo que planteas es muy interesante porque, a ver, nadie niega, porque viste que hay
algunos mensajes así extremadamente positivos. Ya yo a veces medio le tengo miedo a ese tipo de mensajes porque es como vos podés y sí, yo puedo, Claro, pero a veces no. no puedo tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces ya caemos en el ridículo también de ese falso positivismo. Pero lo que vos planteaste me parece muy interesante. Incertidumbre. Aprender a manejar Ujú. esa incertidumbre y dijiste también convivir con la angustia. Y lo que quiero Sí. es que nos ayudes un poquitito en este poco tiempo que Ujú. tenemos, porque es para hablar muchísimo más, ¿cómo hacemos en el tema del manejo del estrés? El estrés, por ejemplo, nos baja las defensas, así que qué Así es. importante es saber administrar el estrés. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo básico? Es demasiado importante identificar, ¿verdad? A veces estamos muy perdidos en nuestro día a día, ¿verdad? Entre justamente la angustia y la presión con la cual estamos sobreviviendo hoy, ¿verdad? Identificar cuáles son nuestros factores estresantes. La mayoría de las personas que me toca ver desde la clínica es que están demasiado estresados por el nivel, o sea, a nivel laboral, Sí. ¿verdad? Porque no quieren perder el trabajo, están con la incertidumbre de si pueden o no perder el trabajo. Entonces, es tan importante poder desconectarnos, entre comillas, ¿verdad? Ya que demasiada gente hace home office y también se desdibujaron los tiempos de trabajo a veces, ¿verdad? Es tan importante tratar de entender, ¿verdad? De ser conscientes justamente con respecto a los horarios, ¿verdad? Me parece muy válido lo que mencionas con respecto a los niveles de estrés pueden ser un factor para desarrollar justamente bajas defensas, ¿verdad? Trastornos del sueño, trastornos alimenticios, o sea, demasiados factores se disparan en estos tiempos. Entonces es tan importante lo básico, tener un tiempo de descanso importante, desconectarnos, me animaría a decir, de redes sociales y de los noticieros realmente, porque son demasiada información masiva, No, negativa, así no. const constantemente. Y no quiero decir que nos desconectemos de la realidad, pero consumir todo el tiempo, eso nos genera más angustia. Sí, 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 Y sí, más aún cuando tenemos un familiar enfermo o nosotros estamos justamente padeciendo, ¿verdad? Conviviendo con la enfermedad del COVID. totalmente. Entonces, es importante como que oxigenarnos un poco, ¿verdad? Alimentarnos bien, descansar bien, ¿verdad? Y encontrar alternativas por dentro de lo que se puede, si es que respetamos las restricciones, ¿verdad? Para distraernos, mantenernos en un núcleo, compartir con las personas que nos hagan sentir bien, ¿verdad? Cosas que nos vayan sumando para nuestro estado de ánimo. Ahora, cuando ya, una última cosa para tener en cuenta, cuando Sí, nada de eso me está funcionando y no me termino de sentir bien, me parece que es momento de consultar a un profesional también, por el totalmente. estado de ánimo Sí. con el cual estamos Que no mejora, ¿verdad? lidiando, ¿verdad? Que no mejora, Exacto, que no mejora. exacto. Iván, yo tengo una última consulta de mi parte, no sé si Diego tiene otras. ¿Qué puede hacer el Estado en toda esta historia? ¿No? Porque si no, pues hablamos mucho en abstracto y sí, todos tenemos que tener fuerza y dale, estoy contigo, ¿verdad? Pero sí, aquí hay cuestiones elementales que tienen que estar aseguradas también para la convivencia entre las personas. A mí se me ocurre uno que acabas de dar vos en el clavo y que yo hace rato le estoy echando ojo, de hecho, porque trabajo en esa modalidad, home office. Eso tiene que estar Ujú. legislado, porque hoy es un caos y realmente suma un estrés terrible. Así que yo te iba a preguntar un poquito eso, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el Estado? Y se me ocurría esa opción, no sé si tenés otras también. El Estado tiene que ser presente, Carlos. Sí. Tiene que preocuparse también de la salud mental. La salud mental implica un abordaje demasiado importante porque de ahí también parte lo que vos hablaste, de la salud física. O sea, si no estamos bien a nivel de salud mental, tampoco está bien nuestro cuerpo. No existe así una especie de dualismo que está separado. O sea, Sí. somos un todo. Y acá tenemos que preocuparnos por los profesionales que están en primera línea. Necesitan en los países de primer mundo existen departamentos de psicólogos e incluso psiquiatras que están haciendo un acompañamiento a las personas que le están perdiendo a sus compañeros, que le están perdiendo a sus familiares y siguen trabajando, que están trabajando enfermos incluso a veces. Y por supuesto también hacer un abordaje a las víctimas, a las personas que están padeciendo estos duelos inesperados, Mm. ¿verdad? O sea, tenemos que empezar a preocuparnos a nivel de Estado también de la salud mental. Se tiene que dar espacios en los lugares públicos a los psicólogos, ¿verdad? Porque no hay rubros, no existen rubros, no existen espacios en donde realmente, departamentos en realidad. Ahora En creo donde, que, perdón que te interrumpa, Iván, para ir sí, cerrando ya, sí, creo que se aprobó sí. ahora a instancia de Hugo Ramírez, no lo quiero a Hugo, pero parece que el proyecto es interesante, ¿verdad? El tema de los psicólogos. Ajá.
No sé si estás enterado de ese proyecto de ley. Creo que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados o se presentó. No estoy muy al tanto, pero está ese proyecto de ley, así que es interesante también poder debatir desde ese punto de vista. Iván, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, muy amable. Un placer estar con ustedes cuando quieran. Gracias, muchísimas gracias.